En esta clase vamos a ver función inversa y en términos generales vamos a calcular la función inversa de tres tipos de funciones. La función lineal, que es la más sencilla, ¿verdad? Una función racional, que es este tipo, el que puse acá, y la inversa de una función cuadrática. Primero, comentarles qué es la función inversa. La función inversa de f es la función, si yo tengo una función f que va de a a b, y cuyo criterio es f de x, la función inversa es la función ahora que va de b a a. Entonces, por ejemplo, bueno, sí, que va de b a a y su criterio va a ser f inverso. Por ejemplo, si yo tengo esta función que va de a a b, de la función f, digamos que 1 lo asocio con el 3, el 4 lo asocio con el 5 y el 10 lo asocio con el 8. La función inversa, voy a copiar esto para no tener que hacerlo. ¿Cuál sería la función inversa? Bueno, primero la función inversa no va de A a B, va de B a A. Entonces vean que los conjuntos se intercambian, ¿verdad? Eso quiere decir que ahora ya no tengo aquí al 1, al 2, al 1, al 4 y al 10, sino que aquí voy a tener los elementos de B, 3, 5 y 8. Y ahora, bueno, en la función f, 1 se asocia con 3. En la función f inverso, 3 se asocia con 1. Entonces aquí, 3 se asocia con 1, 5 se asocia con 4, entonces 5 iría con 4, y 8 iría con 10. Otra de las características, o una de las características que debe de cumplir una función para que tenga inversa es que tiene que ser biyectiva. ¿Por qué? Porque si no fuera biyectiva, por ejemplo, no cumpliría que fuera sobreyectiva. Por ejemplo, esta, 7. Esta función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque hay un elemento en el codominio que no se relaciona. O sea, la función no es biyectiva. Cuando yo hago la inversa, este 7 me queda aquí. Si ese 7 me queda aquí y ese 7 no se relaciona con nadie, la función inversa no fuera función. Porque recuerde que una de las características es que todos los elementos del conjunto de salida se relacionan. Entonces, por eso la función tiene que ser sobreyectiva. Volvémoslo para que sea sobreyectiva. Ahora, supongamos que la función no es inyectiva. Entonces, para que no sea inyectiva, debería de pasar esto, algo así como que 3 se relaciona con el 3 también. Ahí no sería inyectiva. ¿Por qué? Porque este 3, vamos a escribirlo mejor, este 3 tiene dos preimágenes, no es inyectiva. ¿Qué pasa cuando yo calculo la inversa? Este 3 estaría relacionado con otro elemento. Y esto no es función. No puede ser que una preimagen tenga dos imágenes diferentes. Entonces, por eso es que debe ocurrir que la función tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Es decir, tiene que ser biyectiva. Y su criterio es pasa de 1 a 3 a estar, bueno, mejor de 4 a 5, a 5 está relacionado con 4. Bueno, ahora vamos a calcular el criterio de la función inversa. Vemos esto, que ya no lo vamos a ocupar. Ahora, ¿cómo calculo la inversa? Bueno, calcular la inversa siempre se hace de la misma forma, sin importar cuál es el criterio de la función, si es lineal, si es una cuadrática o si es de este tipo. Lo primero que vamos a hacer es igualar la función a y. Entonces decimos que y es 3x más 1 dividido entre 1 menos x. Entonces, lo que hay que hacer es despejar el valor de x, porque recuerden que yo tengo aquí una x para calcular el valor de y. Ahora, vamos a hacerlo al contrario. Si yo despejo x, entonces yo voy a determinar cuál es el criterio de asociación ahora de derecha a izquierda, que es precisamente este, ¿verdad? Que es este ejemplo. Bueno, despejemos x.
Para despejar x, vamos a tomar este 1 menos x y lo voy a pasar aquí a multiplicar. Entonces me va a quedar y por 1 menos x es igual a 3x más 1. Recuerden que lo que vamos a hacer es despejar el valor de x. 3x más 1. Multiplicamos y menos yx. Lo que hice fue distribuir el y 3x más 1. Vamos a asociar este que tiene x con este que tiene x para sacarlo a factor común. Entonces va a ser 3x más yx. Y de este otro lado vamos a dejar el y menos 1. Quise pasar el menos yx acá para que no me quedaran negativos. Porque si yo pasaba este 3x para acá, me iba a quedar menos yx menos 3x. Pero es igual. Ahora voy a tomar aquí este x y lo voy a sacar a factor común. Entonces, tendría que y menos 1, saco la x y me queda 3 más y. Y ahora paso a dividir el 3 más y. Y menos 1 dividido entre 3 más y sería x. Entonces vean que lo que hice fue despejar x. ¿Cómo lo hice? Pasé a multiplicar este término aquí. Después multipliqué el y por 1 da y, el y por menos x da menos yx. Asocio, vamos a anotar esto aquí, asocio los que tienen x, asociar los que tienen x, eso fue lo que hice en este paso. Y después de que lo asocio, lo saco a factor común. Aquí lo que hice fue sacar un factor común x. Y luego, pues pasé a dividir lo que está multiplicando a la x, el 3 más y. Ya tengo el criterio en la inversa. ¿Cuál sería el criterio en la inversa? F inverso de x. Ahora lo último que toca o que hay que hacer es cambiar la y por la x. X menos 1 dividido entre 3 más x. Ese es el criterio. Otro asunto que uno hace es cambiar esto, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿quién sería f inverso? F inverso es la función que va, ya no va de R menos 1 a R menos 3, ahora va de R menos 3 a R menos 1. Entonces, de R excepto 3 a R excepto 1. Y el criterio de la inversa sería x menos 1 dividido entre 3 más x. Creo que aquí no le puse el menos. Aquí debe llevar un menos. Aquí debe llevar un menos. Porque vean que el dominio de esta no acepta el 3. El menos 3, porque menos 3 más 3 daría 0. Por eso hay que quitarlo aquí. Bueno, así se calcularía el criterio de una función inversa que tiene forma racional. Ok, lo primero que hacemos para resolver o para determinar la inversa de una función es igualar la y, que fue lo que dije antes. Esta expresión del denominador la pasamos aquí a multiplicar, entonces nos va a quedar y por 5x más 1, que es igual a 2 menos 3x. Después multiplicamos el y, entonces nos va a quedar 5xy más y es igual a 2 menos 3x. Ahora sí, mejor pasemos este 3x, asociarlo con este 5xy y esta y pasámosla acá. Antes lo hice al contrario, tomé este y lo pasé a restar. Entonces nos va a quedar 5xy más 3x es igual a 2 menos y. Este es el paso donde asocio. Ahora saco factor común. Ve, este es el paso de asociar y este es el paso de factor común.
Siempre se repite. Y por último pasamos a dividir. Ahora sí, ¿cuál sería la inversa? La inversa sería f va. Subamos esto un poquito para que nos quede más espacio. F iría de este conjunto de R, excepto menos 3/5, a R, excepto, ahora voy a copiar este, menos 1/5. ¿Y cuál es el criterio? F inverso sería 2 menos X dividido entre 5X más 3. Aquí lo que hice fue nada más cambiar la X por Y porque generalmente uno utiliza la variable X como preimagen, ¿verdad? Entonces, F inverso sería 2 menos X sobre 5X más 3. Este sería ya el criterio. Pero. Ah, Bueno, vamos a hacer esta otra. Es del mismo tipo, ¿verdad? Vamos a encontrar la inversa de esta función. Entonces, bueno, hay pasos que siempre se van a repetir. Lo igualamos a Y. Este paso siempre se va a repetir. Lo voy a anotar, igualar a Y. Después lo que vamos a hacer es pasar a multiplicar este, que también siempre se repite, pasamos a multiplicar el denominador aquí. Después lo que hice de aquí a aquí fue distribuir Y, o sea, Y por 3X, 3XY, Y por menos 2, menos 2Y. Después lo que hice fue asociar, asocio el 5X con el 3XY para que me queden las X juntas. En el siguiente paso, calculo el factor común. Entonces, saco el factor común, la X, me va a quedar 3Y menos 5. Y en este paso, pues nada más paso a dividir el 3Y menos 5, ¿verdad? Y bueno, ya calcularía el criterio de la inversa. Ya la función inversa sería pasar este conjunto como conjunto de salida, este conjunto como conjunto de llegada y escribir el criterio en términos de X. Eso quiere decir que tenemos que cambiar en lugar de Y, poner X. Por eso aquí nos queda 3 más 2X dividido entre 3X menos 5. Profe, Ahora vamos a calcular la inversa de una función, pero que es de forma cuadrática. ¿La ven? Esta es una ecuación cuadrática. Una función cuadrática. Igual, como en los ejercicios anteriores, lo igualo a Y. Después de igualar a Y, como esta es una ecuación como es una función cuadrática y tenemos que despejar el valor de X, ella se tiene que convertir en una ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas las igualamos a 0. Por eso, esta Y pasa aquí a restar. Ahora, como es una ecuación cuadrática, porque por supuesto no la podemos poner en la calculadora porque está en términos de Y, la resolvemos con fórmula general. Y para resolver con fórmula general tenemos que seguir esta formulita, menos b más menos raíz discriminante sobre 2a. Donde el discriminante es b al cuadrado menos 4ac. ¿Quién sería a? ¿Quién sería b? ¿Y quién sería c? A es el número que acompaña a x a la 2, por tanto es 1. B es el número que acompaña a X, entonces es menos 2. Y C sería el número que, digamos, que está solito, que no tiene variable. En este caso, menos 3 menos Y. Entonces nos queda pues sustituir. Primero calculamos el discriminante. ¿Quién era B? Menos 2. Después menos 4 por A, que aquí se borró. A es 1. Y C, que es 3 menos Y. Ahora sí, como menos 2 a la 2 da 4, que eso fue lo que hice en este paso. En este paso lo que hice fue sacar este menos a factor común. Entonces, este menos lo saco a factor común y lo pongo aquí. Me quedaría 3 más Y porque estoy sacando el menos a factor común. Menos y menos da más. Y ahora saco este 4 a factor común. 4. Cuando saco el 4 me queda un 1. Cuando saco este 4 me queda un 1 y me queda 3 más Y. Este 1 con este 3 se suma y queda 4. Ahora sí, voy a calcular quién es X. X sería menos B más menos raíz discriminante sobre 2A. ¿Quién es B? B es 2, negativo. Entonces, menos
Menos 2 me da 2. Raíz discriminante, este es el discriminante que ya lo había calculado aquí. Y aquí vamos a hacer esto. Que sería, ¿quién es la raíz de 4 más? Perdón, la raíz de 4 por 4 más y. Sería la raíz de 4 por la raíz de 4 más y. La raíz de 4 es 2 y la raíz de 4 más y, pues raíz de 4 más y. Por eso escribo 2 raíz de 4 más y, que sería eso. Ahora saco este 2 a factor común, y donde lo saco se cancela con este 2 de abajo. Entonces me queda solamente 1 más menos raíz de 4 más y. O sea que me quedan dos criterios, el 1 más la raíz de 4 más y el 1 menos la raíz de 4 más y. ¿Cuál de estos dos escojo? ¿Por qué sé que escojo este? Bueno, para eso me voy al dominio. ¿Por qué el dominio? Porque estas son las x. Bueno, el dominio de la función me dice que las x son menores a 1. Entonces, ¿cuál de estos dos me genera números menores a 1? Este. Porque este me genera números mayores a 1. Porque es 1 más un número positivo, pues se hace mayor a 1. 1 menos un número positivo, bueno, en este caso ya negativo por el menos, se hace menor a 1. Entonces, por tanto, escojo este. Ahora, ¿cuál es la inversa? Tomo este conjunto, lo pongo de primero, tomo este conjunto, lo pongo de segundo, ¿verdad? Y el criterio es cambiar esta y por x. Sería 1 menos la raíz de 4 más x. Este sería igual, entonces tomamos lo igualamos a y. Y sería x al cuadrado menos x menos 6. Lo igualo a 0. ¿Verdad? Ahora sí, vamos a sacar el discriminante. Bueno, vamos a poner quién es x menos b más menos raíz discriminante sobre 2a. Y el discriminante sería b al cuadrado menos 4ac. Entonces, x sería, perdón, el discriminante sería b, bueno, pongamos aquí quién es a, quién es b, quién es c. A, b y c. A es 1, b es menos 1 y c es menos 6 menos y. Como aquí nos queda negativo, es probable que tengamos que sacar el menos a factor común como lo hicimos en el ejercicio, como lo hice en el ejercicio anterior. Bueno, el discriminante sería b al cuadrado menos 4ac. B sería menos 1. A sería 1 y C sería menos 6 menos y. Entonces esto quedaría 1 menos 4 por menos 6 menos y. Saco el menos a factor común, que recuerden que ese menos junto con este menos se hace más. Entonces lo voy a poner más de una vez. Y aquí vean que no tengo que sacar un 4 a factor común, porque en realidad no se repite, ¿verdad? Como se repetía aquí. Aquí sí se repetía el 4, aquí no. Entonces aquí lo que vamos a hacer es multiplicar, que de hecho lo hubiese hecho desde aquí, para no hacer el ejercicio complejo y sacar el menos a factor común. También hubiese hecho desde aquí menos 4 por menos 6, menos 4 por y. Pero bueno, no lo hice. 4 por 6 da 24, más 1 da 25. Y 4 por y, 4y. Y este sería el discriminante. Ahora entonces vamos a encontrar quién es el valor de x. Sería menos b más menos raíz discriminante sobre 2a. ¿Quién sería b? Ya dijimos que es 1, negativo, que con este menos se hace positivo. Ahí tienen que tener cuidado. Entonces quedaría solo 1 más menos raíz de discriminante dividido entre 4y. Entre 2a, perdón. Y 2 es, a es 1, entonces queda un 2. Aquí no tenemos que simplificar, ni tampoco podríamos sacar la raíz de 25 porque está sumando. Entonces salen dos valores de x. Siempre nos van a salir dos valores de x. Uno va a ser 1 más la raíz de 25 más 4y.
Y el otro sería, dividido entre 2, perdón. Y el otro sería 1 menos la raíz de 25 más 4y dividido entre 2. ¿Cuál de estos dos criterios escojo? Bueno, me voy al dominio y me dice que me genera números mayores a un medio, ¿verdad? ¿Cuál de los dos me genera números mayores a un medio? Este. ¿Por qué este no? Porque este es 1 menos algo. Y recuerden, bueno, esto también lo podríamos haber escrito así como 1 medio más raíz de 25 más 4y dividido entre 2. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hice? Este 2 es denominador del 1 y este 2 es denominador de esta expresión. Entonces, aquí se ve más claro que genera números mayores a un medio, porque es un medio más un número positivo. Aquí hubiese sido un medio menos un número negativo. Entonces, por tanto, elijo este. ¿Cuál es la función inversa? F inverso sería, tomo este conjunto, el conjunto de llegada, y lo pongo de primero, tomo el conjunto de salida y lo pongo de llegada, y el criterio, bueno, aquí, y el criterio de F inverso sería 1 más la raíz de 25 más 4y dividido entre 2. Esa sería la función inversa. Vamos aquí toda en negro. Esta sería la función inversa. Vamos a hacer esta última para terminar. Noten que es un poquito diferente a las anteriores porque esta es una raíz, ¿verdad? En realidad vimos de tres tipos, racionales, cuadráticas y con raíz. Pero esta que es con raíz termina siendo cuadrática. Porque vea que las cuadráticas terminan siendo raíz, ¿verdad? Entonces, bueno, para encontrar la inversa, eh, usamos igual, ¿verdad? Que antes, y igualamos a y. Y sería la raíz de 16, x menos 7. Dividido, perdón, me falta aquí, más 3, dividido entre 8. Bueno, vamos a despejar el valor de x. Este 8 pasa a multiplicar, nos quedaría 8y, 16x menos 7, más 3. Ahora paso el 3 a restar. ¿Verdad? Paso el 3 a restar. Y ahora, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Para resolverla necesito elevar al cuadrado esta expresión para quitar específicamente la raíz. Entonces, elevo al cuadrado, se cancela la raíz y aquí me queda una fórmula notable. Esta fórmula notable sería el primer término al cuadrado, 8 por 8, 64y a la 2, menos, recuerden que después es 2 por esta expresión por esta expresión, entonces 2 por 8, 16 y 16 por 3, 48. Menos 48y más 9 es igual a 16x menos 7. Y ahora pues paso a sumar el 7, 64y al cuadrado menos 48y más 9 más 7 igual a 16x. 9 más 7 menos 48y. 9 más 7 es 16, es igual a 16x. Y para despejar ya la x, pues paso a dividir el 16. Entonces va a ser 64 y a la 2 menos 48y más 16 dividido entre 16. Pero resulta que 64 entre 16, me parece que es
Ah, no se simplifica. Pensé que sí se simplificaba, porque el 48 sí y el 16 sí. Entonces lo dejamos así. ¿Y cuál sería la inversa? F sería de R a 7 sobre 16 a más infinito, y F inverso sería 64 x a la 2 menos 48 x más 16 dividido entre 16. Y esa sería la función inversa. Chicos, aquí por algún motivo cuando dice 64 entre 16, la calculadora lo hice mal, seguro lo ingresé mal, porque 64 entre 16 da 4, entonces lo puedo simplificar un poquito más. Aquí va a quedar 4 y a la 2, después 48 entre 16 da 3, y 16 entre 16 pues da 1. Y eso sería x. Entonces la inversa iría f de r a 7/16 a más infinito, y f inverso sería 4x al cuadrado más 3x más 1. Esa sería la inversa. Perdón, aquí me equivoqué y puse el 3 positivo y el 3 va negativo, ¿verdad? Entonces aquí también.